Entonces, tenemos que estos son catalizadores biológicos, entonces son agentes capaces de acelerar una reacción química sin formar parte del producto final ni desgastarse en el proceso, ¿no? Actúan disminuyendo la energía de activación, ¿no?, de una reacción para rendir el mismo producto. Entonces, esto es una gráfica de una cinética, ¿no?, de una reacción que se realiza, cualquiera que sea esta, por ejemplo, para quebrar sacarosa, ¿no? Se necesita, pues, una enzima para que pueda realizar esa quiebra de esas moléculas que en todo caso se podría realizar, ¿no?, de una forma bastante lenta y con mayor gasto de energía, ¿no? Esta línea aquí morada, ¿no? Vemos que, por ejemplo, si sin presencia de enzima, ¿no?, habría un mayor gasto de energía, ¿no? La energía va hasta el tope, ¿no? Una energía de activación no catalizada, ¿no? Es decir, que no actúan las enzimas. Sin embargo, cuando colocamos una enzima, ¿no?, o está presente una enzima, esa energía de activación es reducida, ¿no? Entonces tenemos que los reactantes, ¿no?, van a realizar, finalmente vamos a obtener los mismos productos, ¿no?, ya sea con presencia o ausencia de la enzima, pero que con presencia de enzima vamos a generar un menor gasto de energía, ¿no? Un menor gasto de energía. Esta es la curva del proceso que realizan las enzimas, ¿no? Este es un proceso, una reacción exergónica también, ¿no? También vamos a conocer que cada enzima que va a ser utilizada, ¿no?, tiene codificación o es codificada solo por un determinado gen, ¿no? De esta forma va a tener una actividad muy específica, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar de repente, pues, una enzima que tenga, pues, diversas funciones. Existen, pero por lo general son enzimas muy específicas, ¿no? Las enzimas muestran mayor efectividad y especificidad, ¿no? Solo catalizan una reacción química determinada, ¿no? Entonces, generalmente son bastante específicas, ¿no?, para realizar una reacción. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo estarían actuando, ¿no?, el sustrato cuando entra a la enzima, ¿no? Tenemos aquí, pues, esta enzima que tiene esta forma, pues, media, como un Pac-Man, ¿no? Medio recortado, ¿no? Este lugar donde se va a encajar, ¿no?, el sustrato es el sitio activo, ¿no? Este es el sitio activo, o sitio catalítico también lo mencionan, ¿no? Y pues vemos que en este caso va a tener, digamos, la misma simetría de encaje, ¿no?, al sustrato. Entonces, de esa manera nos indican de que va a haber especificidad, ¿no? Y este proceso, en todo caso, ha venido siendo elucidado de cómo es de que se encaja, ¿no?, el sustrato y la enzima. Entonces se han establecido algunos modelos, ¿no? Tenemos el modelo llave cerradura, ¿no? Imagínense pues que una llave tiene pues esas canaletas, ¿no?, bastante definidas y específicas para que ingresen a una determinada cerradura.
¿no? Es en esa misma lógica, pues aquí se mueve, es en esa misma lógica que pues actuarían una enzima y un sustrato, ¿no? Por eso es que Fischer en 1894 estableció como modelo llave-cerradura. Entonces aquí tenemos, ¿no?, nuestro sustrato, el sitio activo de la enzima, que van a unirse, ¿no? Se van a encajar, se van a encontrar perfectamente. Va a haber una condición en la cual se forma un complejo enzima-sustrato, ¿no? La enzima cambia ligeramente por la unión al sustrato. Vamos a encontrar un complejo enzima-producto, ¿no? Debido a la acción, ¿no? Y pues finalmente se liberan los productos y nos deja libre la enzima, ¿no? Esto era para que esté acá, se ha movido, ¿no? Entonces tenemos enzima más sustrato, me forma mi complejo enzima producto, ¿no? Y finalmente no, perdón, esto es acá y esto es aquí, ¿no? Perdón, este ES es acá y este es aquí, ¿no? Entonces se forma un complejo enzima sustrato, liberándose finalmente enzima más producto, ¿no? Lo voy a acomodar. Entonces, esto es el modelo llave-cerradura. Y luego tenemos un otro modelo llamado ajuste inducido, que se estableció en 1954, ¿no? Previamente 60 años después, en el cual igual establecen una especie, pues, de encuentro, ¿no?, de enzima y sustrato, pero habrían algunos no, no tan específico, ¿no? En los recortes, pero sí una forma muy complementaria tanto de la enzima como del sustrato, ¿no? Es decir, en la polaridad, en el encuentro, muy probablemente, pues, de enlaces, ¿no? Ya estamos, pues, a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, con seguridad los avances indicaron que pues habrían mayor información de esa especificidad, ¿no?, de la enzima con el sustrato. Entonces se realiza un ajuste inducido, ¿no? Aquí tenemos estos dos, en todo caso, modelos, ¿no? El modelo llave-cerradura, que se juntan al sitio activo, ¿no? Forman este complejo, ¿no? Enzima sustrato, finalmente se libera el producto y queda la enzima, ¿no? En el modelo del encaje inducido tenemos la enzima, ¿no? Vean que el sitio activo no es una forma complementaria como teníamos aquí en la llave cerradura, ¿no? Entonces tenemos una enzima en el encaje inducido, ¿no? El sustrato, va a haber un estado intermedio, un complejo que se forma y finalmente el producto, ¿no?, que se libera y queda nuestra enzima. Pero acá en todo caso indican, ¿no?, de que va a haber, pues como les digo, enlaces, va a haber complementariedad de la enzima con el sustrato de tal forma pues que se encuentren en un lugar específico para que se realicen dichas reacciones, ¿no? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, pues esta enzima más sustrato, el complejo, perdón, enzima sustrato, que da finalmente enzima más producto, ¿no? Un ejemplo sería la maltasa, ¿no? Más la maltosa, eh, formaría, ¿no?, maltasa más dos moléculas de glucosa, ¿no? Y las enzimas, dentro de los procesos de metabolismo, ¿no?, realizan una serie de reacciones, ¿no? Entonces, en esa condición de reacciones, dependiendo
del tipo de reacción que realicen, se van a clasificar, ¿no? Y pues, según los grupos, van a tener diferentes nombres. Algunas que van a oxidar se van a denominar oxidorreductasas, ¿no? Me refiero a un grupo grande de enzimas, ¿no? Que realizan reacciones de oxidorreducción. Algunas que van a transferir grupos funcionales, entonces a ellas se les denominará transferasas. Algunas que van a realizar hidrólisis, ¿no? Como las hidrolasas, ¿no? Algunas realizan reacciones de adicionar dobles enlaces, ¿no? Que se van a denominar liasas. Pensemos, por ejemplo, en ácidos grasos, ¿no? Que podemos encontrarlo en los fosfolípidos, en esas colas que estábamos mencionando ayer, y que algunas pues tienen dobles enlaces, ¿no? Algunas tienen una, son saturadas, otras son insaturadas, ¿no? Entonces, en ese proceso de adicionar dobles enlaces, van a actuar enzimas, y las enzimas van a ser pues del tipo liasa, ¿no? Algunas van a ser reacciones de isomerización, van a ser entonces clasificadas como isomerasas, y algunas van a formar enlaces con consumo de ATP, ¿no? Estas van a ser denominadas como ligasas, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de grupos grandes, ¿no? Sí, aparentemente en este caso, ¿no? Su compañera pregunta si todas las reacciones son reversibles. El modelo grande, en todo caso, indica, ¿no? Este icono que tiene una reversión, ¿no? En ambos casos, ¿no? Probablemente existan excepciones, ¿no? Existan excepciones porque, pues, un ácido graso con doble enlace muchas veces difícilmente se pueda revertir, ¿no? Que tiene tendencia tal vez a generar más dobles enlaces, pero perderlo tal vez necesite energía, ¿no? En esa condición. De repente existan pues singularidades, ¿no? De una forma general, ¿no? Tenemos este tipo de, todo caso, de ida y de vuelta, ¿no? Reacciones de ida y de vuelta. Y algunos ejemplos, entonces, algunos ejemplos más específicos. Por ejemplo, enzimas que van a estar relacionadas, que podemos encontrar en las paredes celulares, en las células vegetales, ¿no? Tenemos algunas, por ejemplo, esas oxidorreductasas, ¿no? Algunas enzimas peroxidasas, que van a formar puentes de isodietirosina, ¿no? Malato deshidrogenasa, que están dentro de la formación de NADH, ¿no? NADH oxidasa, ¿no? Formación de peróxidos. Lacasas que utilizan componentes llamados monolignoles, que van a estar dentro del grupo de compuestos secundarios, ¿no? Que forman parte de la lignificación, ¿no? Recuerden, pues, que las células, las plantas, tienen tejidos llamados, por ejemplo, los esclerénquimas, ¿no? Que tienen componentes como la lignina, ¿no? Que van a generar soporte. Entonces van a ir formando esa malla interesante que es la lignina, con adición y con actuación de estas enzimas lacasas, ¿no?
o en la degradación de algunos monosacáridos, ¿no? En los extremos no reductores por exoclinasas, ¿no? Que van a ir cortando de afuera, o en todo caso algunas otras enzimas que actúan cortando de adentro para generar la desintegración de grandes cadenas de azúcares, ¿no? Que van a estar en la pared celular. Otros, en todo caso, más complejos. Estos son, pues, carbohidratos sumamente complejos, ¿no? Sumamente grandes. Entonces, estas enzimas actúan en ese proceso, ¿no? Extensión de la pared celular. Estamos hablando, pues, de un sinfín de unidades de glucosa, ¿no? Entonces, que van a estar actuando esas enzimas, ¿no? Bien. Hemos visto entonces que muchas de esas enzimas llevan el sufijo asa, ¿no? Amilasa, ureasa, tirosinasa, ¿no? Como un nombre clásico, ¿no? Es un un sufijo que se utiliza, ¿no? Esa determinación asa. Entonces, también, según el tipo de reacción que catalizan, por ejemplo, algunas deshidrogenasas que van a catalizar la sustracción de hidrógenos, o carboxilasas que van a actuar en el proceso de carboxilación, ¿no? Retiro de un CO2, ¿no? De un sustrato, ¿no? De una molécula, ¿sí? Entonces estamos hablando de una molécula, un carbohidrato, ¿no? Unidades grandes con actuación de las enzimas que son como las tijeras, ¿no? Y pues el comportamiento de una enzima es muy sensible, ¿no? Tenemos aquí una serie de factores como la temperatura, la radiación, algunos productos finales, inhibidores, ¿no? pH, el agua, ¿no? Que actúa en la modificación, ¿no? De esta enzima, de algunas enzimas, de las enzimas, perdón, de las enzimas. Son factores que van a actuar, ¿no? Afectando, mejorando o en todo caso inhibiendo, ¿no? La actividad enzimática. Entonces, tenemos que estas pueden actuar, ¿no? Dependiendo de la velocidad de reacción, que puede ir aumentando a medida que aumenta la concentración de sustrato hasta que la enzima se sature, ¿no? En el caso de ver la cantidad de sustrato que está, ¿no? Podemos encontrar entonces que pueden haber limitaciones, ¿no? Por tener una baja concentración de sustrato. Aquí tenemos el sustrato, ¿no? Y las enzimas. O tenemos también cambios cuando hay una alta concentración de sustrato y una baja cantidad de enzima, ¿no? La temperatura, en muchos casos, ¿no? La enzima pues tiene una temperatura óptima de trabajar, ¿no? Fuera de esta temperatura óptima, la velocidad de reacción o la reacción en sí es muy pobre, ¿no? Es muy escasa. Entonces también tiene una temperatura óptima para que esa reacción se dé en una totalidad, ¿no? En un éxito, y fuera de ella, pues va a tener sus inconvenientes, ¿no? Bien, entonces también, igual que la temperatura, muchas enzimas actúan en un rango de pH óptimo, ¿no? Por eso que muchas veces cuando nosotros vamos a un laboratorio, tenemos que utilizar, no sé si han escuchado, un buffer, una solución tampón, ¿no? Que le permita amortiguar el impacto que pueda generar algunos reactivos, ¿no? A una enzima, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar, pues, en un ambiente óptimo
en un ambiente de un pH que conocemos, en la cual nuestra enzima va a actuar de la mejor forma. Bien, entonces de esa manera, ¿no? Hemos estado bordeando un poco las enzimas también. Pues muchas enzimas también van a actuar, ¿no? Con algunos componentes como cofactores, ¿no? Con apoyo de estos cofactores, también las enzimas actúan, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Y de esa forma se realiza la reacción. Tenemos como cofactores algunas vitaminas, algunos minerales, el calcio, el magnesio, son cofactores de muchas reacciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunos procesos metabólicos, como en el caso de la fotosíntesis o la respiración, ¿no? ¿Qué pasa cuando se plancha el cabello? Ocurre una desnaturalización. Sí, habíamos visto, ¿no? Que los puentes, en todo caso, que se genera en un cabello rizado, ¿no? Puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro, ¿no? Que se establecen en los cabellos rizados, ¿no? Terminan probablemente por quebrarse cuando actúa calor, ¿no? En ese momento, ¿no? Los cabellos al generar ese planchado, pues terminan por quebrar esos puentes de hidrógeno, ¿no? Es algo muy, en todo caso, bueno. Yo creo que para cabellos resistentes, ¿no? Para cabellos resistentes que permitan. Algunos cabellos son más delicados y no todos tienen que pasar por esa etapa, ¿no? Bien, jóvenes, entonces estamos en todo caso quedándonos hasta aquí con respecto a las enzimas, ¿no? Bien, entonces estaríamos en la siguiente semana tocando los temas de respiración, ¿no? Y de fotosíntesis, ¿correcto? El día de ayer, en todo caso, era para que ustedes entreguen una tareita. No se olviden de verificar, ya cargué también la tarea. Bien, chicos, recuerden que los trabajos siempre son grupales, ¿correcto? En muchos casos he colocado las observaciones porque algunos me están entregando trabajos individuales, ¿no? Entonces estos trabajos son grupales. Ahora les pido de favor que, no estoy viendo aquí cómo me la han entregado, pero que sean en todo caso en PDF para que yo pueda hacerle las correcciones en ese mismo PDF, porque en Word siempre me está mandando a que lo baje y después en todo caso se puede confundir con otro Word de algún otro compañero, ¿no? Y ahora también ya tienen, ¿no? Ya cargué la tarea 4. Bueno, está la tarea 4. Y la entrega es el 4 de julio. Bien. Correcto, chicos. ¿Consultas, dudas? ¿Alguna duda, alguna consulta? El lunes es virtual.
Sí, así es. Vamos a llevar la práctica, no, para los que llevan conmigo la práctica de forma virtual. Les voy a pasar el link, ¿correcto? Más tardar el sábado, el domingo, les paso el link para que se puedan conectar. La clase práctica, sí, los que llevan laboratorio conmigo. Sí, así es. Bueno, se va a cruzar, ¿no? Se va a cruzar, pero justamente voy a dejarlo grabado para que ustedes puedan revisarlo después y de esa manera puedan saber de lo que hemos hablado, ¿no? No, es para todos. La clase virtual es para todos. Aquí ya no tenemos problema, ¿no? De estar, en todo caso, separados. El que pueda ingresar, bueno, de hecho todos pueden ingresar, pero algunos no lo pueden hacer debido a que no tienen plan de datos o que van a estar en la universidad, ¿no? Pero esto va para todos, ¿no? Va a ir grabado en todo caso, lo voy a dejar grabado. Es que mi computadora aún piensa en portugués. Ya. Porque me he logueado en mi cuenta anterior. Y en la computadora piensa en portugués. Entonces, le ha cambiado totalmente. Lo voy a corregir, no se preocupen, chicos. Por eso que algunas palabritas sale de otra forma, ¿no? Porque el Word todo lo piensa así. Ah, ya. Gracias más bien por avisar. No me había percatado. Semana. Buenas tardes.